Vamos a dar paso a la última mesa del día. Los invito a los doctores a pasar. Esta última mesa del día es de viajeros. Hoy los viajes en nuestro país están facilitados por una situación cambiaria que todos conocemos, donde mucha gente por ahí le resulta más fácil vacacionar o viajar al exterior que quedarse dentro del país. Con lo cual, hoy, después de lo que pasó en la pandemia, estamos teniendo cada vez más consultas en personas que viajan. Y eso sumado a situaciones con vacunación de fiebre amarilla que seguramente ahora vamos a comentar. Así que les presento a los dos integrantes de la mesa y que les agradecemos la invitación. Paula de la Lata es médica infectóloga pediatra, diplomada en calidad de atención en salud y seguridad del paciente, es médica de planta de epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, es infectóloga del Servicio de Pediatría del Hospital Alemán de Buenos Aires también, y es vocal del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y el doctor Tomás Orduna es médico infectólogo tropicalista, consultor del Hospital Francisco Javier Muñiz, miembro del Comité Científico de la Fundación Mundo Sano, miembro fundador y expresidente de SLAMBI, que es la Sociedad Latinoamericana de Medicina al Viajero, y profesor titular asociado de microbiología de la Universidad del Salvador. Así que le pido a Paula que nos va a hablar de el temario de la mesa, que es vacunación en el viajero, tanto en niños y en adultos, riesgos y recomendaciones. Paula. No sabía que era eso. Bueno, gracias a la Fundación Vacunar por la invitación y por incluir en la temática vacunas en el viajero, que suele ser uno de los puntos de controversia en general en las consultas. En virtud del tiempo, como ya sabemos, y gracias a todos ustedes por quedarse hasta el final, voy a tratar de compartir con ustedes dos lineamientos esenciales que quiero que después veamos, vamos a discutir al final, pero que creo que pueden ser aplicados directamente en la consulta pediátrica antes que nos deriven al paciente a nosotros. ¿Qué es la medicina del viajero? Dos palabras. Es una disciplina médica que se ocupa de la prevención de enfermedades infecciosas, de la seguridad de los viajeros y de la prevención de los riesgos ambientales durante el viaje. Se basa esencialmente en el concepto de reducción de riesgos. De esto hablamos nosotros, los infectólogos, cuando ustedes nos derivan a los pacientes porque van a hacer un viaje en nuestra consulta. Los médicos que atendemos viajeros deben conocer los principios de la medicina al viajero, realizar la evaluación de riesgos previa al viaje, el asesoramiento, indicar la vacunación y la evaluación de enfermedades del posviaje. Les damos pautas de alarma ante qué consultar. Es una consulta larga, eterna, diría yo. Pero hay mucho para hacer antes de ver al especialista. Y acá es donde el rol del pediatra de cabecera creo que tiene un papel muy importante. ¿De qué hablamos, Tomás, yo y todos los miembros de la SLAMBI cuando ustedes derivan a alguien a la consulta? Hablamos de la consulta, en la consulta previaje, tocamos los temas de percepción de riesgo. Nosotros no conocemos a la familia que ustedes derivan, entonces en ese lapso de consulta tenemos que evaluar qué tan adherentes son a las consultas, qué tan a favor están de las vacunas, son vegetarianos, son capaces de hacer todas las medidas preventivas en relación a agua y alimentos para prevenir diarrea del viajero, van a adherir a los repelentes, etcétera, etcétera. Hablamos también sobre viajeros especiales, si algún miembro de la familia es parte de un viajero especial, inmunocomprometido, algún paciente con discapacidad, si son alérgicos, si puede haber interferencia con las vacunas o con la profilaxis antipalúdica, por ejemplo, porque son pacientes que reciben tratamiento de base, etcétera, etcétera. Nos dicen que van a escalar y hablamos de mal agudo de montaña, nos dicen que van a bucear y hablamos de enfermedad de descompresión. Todo este tipo de cosas abarca la consulta de medicina del viajero. Entonces no llegamos muchas veces a abarcar puntos o los abarcamos muy rápidamente, que son muy importantes y que es clave que sí los puede abarcar el pediatra de cabecera. En relación a las vacunas, nosotros vamos a hablar de estas vacunas, dependiendo, por supuesto, el destino. A lo mejor encefalitis japonesa. Vamos a evaluar si ese destino del paciente merece que le demos fiebre tifoidea.
Vacuna de fiebre amarilla, lo vamos a ver con Tomás, si merece el destino, si tiene un requerimiento internacional. Hay riesgo de rabia donde van a viajar. Hay riesgo de polio. Le explicamos a los padres que no damos más Sabin, desgraciadamente para los chicos que la amaban. Y todo este tipo de cosas es en lo que nos lleva toda la consulta de viajeros. Sin embargo, hay 2 infecciones virales que son inmunoprevenibles, que generan alto impacto en viajeros y que deben abordarse previo al viaje. Y es muy interesante que puedan abordarlas ustedes en su consultorio porque tienen mucho para hacer antes de que los veamos nosotros en la consulta. Y son gripe y sarampión. En relación a la vacunación del sarampión en los pacientes que van a realizar un viaje, el primer dato ya los estuvimos viendo hoy a la mañana con Ángela y con María Luisa, que el sarampión sigue circulando. Y el dato importante, fíjense, bueno, este no es el puntero amigo de los disertantes, así que los voy a guiar directamente con la diapositiva. Para el 2025, las 6 regiones de la OMS siguen reportando casos de sarampión, es decir, que a cualquier lugar donde viajen nuestros pacientes, nuestros viajeros, van a tener riesgo de exponerse a la circulación de sarampión. ¿Qué pasa en relación a la Argentina? Fíjense el último gráfico de la derecha, 33 casos reportados a nivel del registro de la OMS, ya vimos con Ángela hoy a la mañana, llevamos 35 en el país, y estos casos, el primero fue el paciente que les contaba hoy a Ángela a la mañana, que atendimos en el Hospital de Niños, oriundo de Rusia, pero que había hecho escala en Vietnam, en Dubái, en Río de Janeiro. Después un viajero oriundo adulto de Tailandia. Otro paciente que también lo charlábamos hoy a la mañana, que era un viajero proveniente de un lactante proveniente de Inglaterra. Y por último, que no figura ahí porque todavía no está registrado por la OMS, pero tenemos otro caso oriundo de México. Es decir, que Argentina, debemos recordar que se considera un país eliminado para sarampión y que los brotes se originaron en los viajeros provenientes del exterior. Por eso es muy importante, por la circulación que les mostraba antes, que nuestros viajeros salgan completamente vacunados para que no reingresen con sarampión a nuestro país. ¿Qué para decir de coberturas? Los últimos datos publicados en la página del Ministerio de Salud son de 2023, sin embargo, todos los miembros de la SAP ya tienen disponible el Observatorio de la Infancia de la Sociedad Argentina de Pediatría que se publicó ayer, donde figuran los datos de coberturas también analizadas país para el 2024. Están un poco peor. Les voy a mostrar sarampión, primera dosis, 81.66. Hoy Ángela hablaba de 95% como requerimiento. Fíjense la segunda dosis del triple viral, la que damos antes del ingreso escolar, 54.8. Si no mal recuerdo, la de 2024 está alrededor de 46%. Estamos muy por debajo, como hoy explicaba María Luisa Ávila, toda la región de las Américas muy por debajo de las tasas de cobertura ideales para generar una inmunidad que impida la circulación de sarampión si hay un riesgo de reintroducción, y es lo que está ocurriendo. Y debido a eso es que en el AMBA estamos transitando esta campaña para dar respuesta a este brote. La Organización Panamericana de la Salud emite flyers como este. Hay sarampión en muchos lugares del mundo. Y dice, los viajeros niños y adultos que no saben si están vacunados deben recibir una dosis al menos 2 semanas antes de viajar. Tengan en cuenta siempre este intervalo. Pero fíjense que utiliza un lenguaje llano para que todos los que lean esto, los pacientes, puedan entender la importancia. ¿Qué pasa a nivel de las Américas? Este mapa también lo mostrábamos hoy. Veíamos en los lugares amarillos dónde son los sitios que está circulando sarampión en este momento. ¿Qué para hacer directamente en nuestro consultorio? Viajeros a Brasil, pacientes oriundos de Bolivia que permanecen todo el año y vuelven a visitar a sus familiares durante los meses de verano. Tienen que viajar vacunados. Pacientes que viajan a Estados Unidos, fíjense en el mapa, Miami tiene circulación también, o todo el estado de la Florida, para no puntualizar en la ciudad. Entonces, es muy importante lo que pueden hacer ustedes antes de derivar al paciente a la consulta con nosotros. Cuando ya les dice que va a ser un viajero internacional, indíquenle, chequeen que esté completo el carnet de vacunas. Desde el Ministerio de Salud, y esta es una indicación que mantenemos hace varios años, el 27 de abril del 2020, la Comisión Nacional para la Certificación de la Eliminación de Sarampión Rubiola dio por terminado el brote del 19. Seguimos siendo país con sarampión eliminado. Pero si tenemos en cuenta la situación epidemiológica mundial, el masivo tránsito de viajeros desde y hacia países con sarampión, hay alto riesgo de importación de casos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Las vemos a la derecha. Niño menor de 6 meses, aplazar o reprogramar el viaje. Hay que decirle que con menor de 6 meses no tiene que salir del país, porque no lo podemos vacunar. Entre 6 y 11 meses, aplicar una dosis de doble o triple viral, la que llamamos dosis 0,
recordando que después se va a dar la dosis de los 12 meses porque esta es una vacuna que no deja inmunidad a largo plazo. Entre los 13 y los 4 años, entonces vamos a necesitar que ese paciente acredite 2 dosis, con lo cual si no recibió campaña, entonces le vamos a agregar esa segunda dosis por lo menos 15 días a 14 días antes de salir del país. A los 5 años la habitual, tildadas las que son de calendario. Pacientes entre 5 años, adolescentes y adultos, recuerden, carné completo, o IgG positiva o acreditar 2 dosis. ¿Y qué para las embarazadas? Que estábamos hablando recién. De vuelta, tienen que acreditar 2 dosis o IgG positiva. Y si esta embarazada no puede hacerlo, la recomendación médica tiene que ser de no realizar el viaje. En relación a la gripe, vamos a ver qué podemos hacer con influenza. Porque influenza y los viajeros es una asociación problemática, principalmente porque lo desestimamos. La carga de morbilidad atribuible a la gripe en estos pacientes hace que los virus gripe representen una carga de enfermedad importante en relación, como les decía recién, a la morbilidad, siempre hablando de viajeros sanos, ¿no? Si no, hablamos de grupo de riesgo donde el impacto, por supuesto, es mucho mayor. Se sabe que algunos trabajos publican que hasta el 14% de los viajeros con fiebre posviaje están causados por virus respiratorios. Son de gran importancia para la medicina del viajero 2 situaciones para gripe: las poblaciones de riesgo y las situaciones que facilitan la transmisión y la propagación de gripe: avión, cruceros, eventos masivos, la gran mayoría de los viajes. Diversos cambios en el mundo globalizado contribuyen a la creciente importancia de los viajeros como un grupo de riesgo para la gripe. ¿Por qué? El aumento constante del volumen de viajes a nivel mundial, la llegada de turismo en masa y el creciente número de viajeros inmunodeprimidos en edad avanzada, que antes no viajaban o no alcanzaban esa edad. Existe escaso número de guías y de recomendaciones. Cuando ustedes buscan, no hay mucho en relación dirigido al grupo de riesgo de viajeros y gripe. Encontramos múltiples trabajos como esto, donde habla del riesgo de adquirir influenza durante los viajes, pero se agrega además una complejidad cuando vamos a evaluar el viaje. ¿Qué pasa con los virus influenza y los viajeros que viajan al trópico o a regiones subtropicales? Porque en estas regiones la estacionalidad de influenza es compleja y es variable. Porque a diferencia de lo que ocurre en las regiones templadas, como por ejemplo puede ser nuestro país, donde hay picos invernales claros, las zonas tropicales suelen experimentar actividad de influenza con más de un pico o permanecer durante todo el año, como si fuera una infección endémica. Como les muestro rápidamente en este mapa, podemos ver en ese verde, ese amarillito, marrón, no sé, todos los países del trópico y subtrópico que tienen un solo pico como nosotros, pero fíjense en naranja, un pico y durante todo el año. Y en rosa, como la India, 2 picos. Y en fucsia, 2 picos y circulación durante todo el año, como pasa en algunas regiones de Asia y de África. Y cuando hablamos, entonces, de las 2 distribuciones, históricamente, la selección de la composición de vacuna antigripal bianual que establece la OMS se basó en los patrones de estacionalidad de influenza en las regiones templadas de hemisferio norte y hemisferio sur. Entonces tenemos 2 tipos de vacunas de influenza dirigidas a las cepas circulantes. Tenemos un brote que ocurre en abril y junio, como nos pasa a nosotros, y otro brote de octubre y diciembre, típico del hemisferio norte, pero fíjense que está marcado ahí en el mapa de abajo, en azul, las zonas del trópico y subtrópico, que están inmersas en el trópico y subtrópico, pero no tienen la circulación de hemisferio sur característica, tienen circulación característica hemisferio norte. Sin embargo, por esto, la actividad de influenza en las zonas tropicales, con múltiples picos y circulando durante todo el año, dificulta una estrategia clara, como hacemos para norte y sur. Acá, la Organización Mundial de la Salud, en relación al tiempo de cuándo indicar la vacuna, recomienda lo que ustedes ven en rayado, en horizontal, son los que van a requerir una vacunación como nosotros, a partir de abril, cuando empieza a circular el virus influenza. Y dentro del norte de África, también zona de subtrópico, fíjense que está vertical. Entonces, lo que indica la OMS que para esos países habría que vacunar a partir de octubre, porque tienen la típica circulación de influenza del hemisferio norte. Vamos al mapa de la derecha. En relación a la formulación de la vacuna, algo parecido. Los que están perpendiculares hacia mí son los que tienen hemisferio sur, típica circulación de hemisferio sur, y deberíamos usar esa vacuna. Y los perpendiculares hacia el otro lado, dice la OMS, son los que deberíamos protegerlos con la cepa para hemisferio norte. Entonces, ¿cómo vacunamos con toda esta información a los viajeros? La vacuna está recomendada para todos los viajeros durante la temporada de transmisión, debido al riesgo demostrado de influenza en este grupo. En el consultorio de medicina del viajero es habitual observar reticencia al antigripal. Les damos fiebre amarilla, rabia, tifoidea,
profilaxis antipalúdica. Le decimos que se bañe en off y cuando le decimos antigripal dice, ay, antigripal, da fiebre. Entonces, en el común, en el inconsciente colectivo, todavía hay algo de reticencia, sobre todo estamos hablando siempre de huéspedes sanos. Tenemos que explicar las ventajas de prevenir la morbilidad durante el viaje, además de gastar plata, cuando se enfermen durante el viaje y sobre todo en el enfoque del posviaje. Debemos vacunar a todo el grupo familiar, no solo los huéspedes de riesgo. ¿Cuándo? En relación al timing, vacunar a los viajeros durante todo el año cuando viajan a zonas tropicales y subtropicales. No importa el momento del año en el que consulten. Y en el otoño o invierno del destino, cuando viajan a zonas templadas. Es decir, a quienes vinieran en el hemisferio sur ahora, en plena circulación nuestra, y están en el hemisferio norte, deberían recibir la vacuna, y viceversa. Sin embargo, cuando van a todas las regiones que les mostré del trópico, que tiene circulación con más de un pico durante todo el año, debemos vacunarlos todo el año, porque se van a contagiar. Considerar en la consulta previaje, dicen algunas guías, el oseltamivir como terapia de reserva. Le prescribimos el oselta para que el paciente lo lleve, especialmente aquellos que tienen un alto riesgo de padecer complicaciones por influenza o riesgo de hiporrespuesta a la vacuna de influenza, inmunocomprometidos, pacientes EPOC, etc. ¿Cuáles son las limitaciones para esta estrategia que seguro ya la están pensando todos ustedes porque esto nos pasa todo el tiempo en el consultorio? La falta de disponibilidad de la vacuna del hemisferio opuesto. Si alguien durante el invierno de Estados Unidos quiere viajar a Estados Unidos desde Argentina, no tenemos las cepas del hemisferio norte. Lo mismo le ocurre al hemisferio norte. Esto es uno de los reclamos que se hacen hace muchos años de distintas sociedades científicas. Pero no disponemos de esa vacuna. ¿Qué vacuna le damos? Si el paciente ya recibió la estacional para nosotros, va a viajar vacunado con la que tiene, con la del hemisferio sur. Sin embargo, si ese paciente no recibió la vacuna que debería haber recibido porque no era grupo de riesgo, entonces vamos a aprovechar ese momento de la consulta previajero y si no se la dan ustedes, cuando me llegue a mi viajero y le vamos a indicar la vacuna antigripal, la que tenemos disponible, que es la de nuestro hemisferio. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias Paula por esa excelente presentación. Vamos a pedirle ahora al doctor Tomás Orduna que aborde el problema del adulto viajero actualmente. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por quedarse hasta la última mesa. Realmente es un honor que se hayan quedado para nosotros. Gracias a todos los miembros de la Fundación Vacunar por la invitación. Es un placer enorme estar acá. Y bueno, vamos a lo que estamos aquí para hacer, que es hablar básicamente algunas pinceladas nomás sobre vacuna contra fiebre amarilla, conocida, antiquísima, y qué puede ocurrir con respecto al uso de la vacuna contra dengue. Estos son los conflictos de interés en relación al tema. Y agradecimiento a todos los que ustedes conocen, Cristian, Vanessa y Pablo, y a un amigo que es del Hospital Militar de Bogotá, que es uno de los grandes tropicalistas en este momento con solo 38 años, Álvaro Facchini, y que todos ellos yo aprendo mucho y les agradezco por compartir conocimientos. Antes de hablar de vacunas en viajeros, después de que Paula habló que tiene un entusiasmo, un conocimiento brutal, así que y vos sos de las que habla al pan, pan, al vino, vino. A mí eso me parece maravilloso. Una aclaración, aunque puede ser una declaración inicial. Hoy día, aquí, en Fundación Vacunar, donde hablaríamos todo el tiempo de vacunas. La medicina del viajero es una especialidad médica distinta a la vacunología. Y quienes somos parte del inicio de la medicina del viajero, y con mucho orgullo lo decimos en el mundo, ¿sí? Porque hemos sido de los que comenzamos gateando esto a fines de la década del 80. Entonces, queremos que esto quede claro. El llamado cuerpo del conocimiento, y lo mencionó Paula, de la medicina del viajero es muy vasto y las vacunas son uno de los componentes a evaluar en la consulta entre muchos. Como mencionaste vos rápidamente, la consulta la hacen extremadamente larga potencialmente en el previaje. Y después está lo del posviaje. ¿Quiero involucrarme o no en el posviaje? Hay muchos centros en el hemisferio norte que no se dedican al posviaje. Tercerizan ese posviaje a través de grandes instituciones. Cuando alguien viene y está con fiebre, no se atiende en el centro de medicina del viajero que se dedican al previaje. Nosotros, Hospital Cuna de la Infectología, Hospital Muniz, amamos el posviaje.
Es el gran desafío de la medicina del viajero. Lidiar con una fiebre, con un exantema, lidiar con una lesión cutánea, y eso realmente nos motiva mucho. Pero como también queremos que la gente vuelva sana, porque no somos malas personas, por eso entonces en el desarrollo la cuestión del previaje es fundamental. Esto lo aclaro o declaro, como estoy diciendo, porque lamentablemente algunas veces vemos que algunos colegas, con muy buena, digamos, intención, ven qué hacer con vacunas ante una consulta de un niño, de un adulto, etcétera, que va a viajar, pero hay un montón de otros componentes que también están asociados con cosas que no son ni medicamentos ni vacunas, consejería. Si yo a alguien le digo hoy, vos no tocas un animal, miras a todos los animales si es posible a 3 o 4 metros, estoy haciendo que no tenga muchas posibilidades de complicaciones que van no solo con el tema rabia y encontrar, por ejemplo, en Turquía, después de un accidente con potencial rábico, ¿sí?, vacuna y gamma globulina. ¿Sí? Porque aparte estoy corriendo, los días pasan, tengo hotel acá y dentro de 3 días tenía hotel en otro lado y a mí me mordió un perro. Ahora, también ese perro me desgarró los garrones, hablando en criollo. Y a su vez ese gato que me arañó me colocó una pasteurela multocida dentro de mi pierna y dentro de 4 días tengo un cuadro muy difícil por una pasteurelosis. Y así sucesivamente. Por lo tanto, digo, es muy largo esto que hace a la medicina del viajero y con respeto digo, es mucho más que recetar vacunas. Tengamos en cuenta esto. ¿Qué vacunas se deben indicar antes de un viaje? Bueno, esto surge de la evaluación individual de cada persona en relación a un viaje en particular. Entonces tenemos que ver el viaje y el viajero. Con respecto al viaje, evaluar riesgos versus exposición. Que yo vaya a Nueva Delhi no quiere decir que yo tenga exposición inmediata a animales con potencial rabia. Porque a lo mejor yo voy un día al Hilton de Nueva Delhi, me bajan del aeropuerto, me tiran adentro del Hilton, un advisory board de un día y medio, me suben al auto y me sacan nuevamente. Yo no tuve contacto con nada. ¿Riesgo hay en Nueva Delhi? De lo que quieran. ¿Yo tengo riesgo por mi exposición? No lo tengo. Y la base epidemiológica, fundamental. Viajero individualizado. ¿Sí? Y este viajero individualizado, vuelvo al viaje primero, evaluar riesgos y exposiciones, área geográfica, duración, época del año, alojamiento, actividad desarrollada. Todo eso hace que 2 personas que van a India, 2 personas que van a Manaos, no tienen de pronto las mismas recomendaciones, los mismos riesgos. Y la base epidemiológica que es absolutamente cambiante. Lo que hasta ayer no había, hoy lo hay. Lo que había, hoy no lo hay. Somos un país libre de transmisión endémica de paludismo. Bueno, hasta hace 20 años nosotros teníamos una provincia, 2 provincias con transmisión de paludismo endémico. Desde afuera se le decía a las personas que tuvieran cuidado si iban a la zona de Salta, Jujuy, o iban a Misiones porque teníamos brotes de paludismo. Ahora no lo tenemos. Y donde antes no había, por ejemplo, leishmaniosis, hoy tenemos leishmaniosis visceral porque ha progresado en cuanto a la distribución geográfica. Entonces, siempre el tema de lo cambiante. Y ahora sí, con viajero individualizado, edad, sexo, inmunizaciones, ya dijo bastante, creo, Paula, de esto, alergias, medicaciones, embarazo y lactancia. Por lo tanto, como siempre decimos en medicina del viajero, no hay recetas de cocina para viajeros. ¿Sí? 2 personas que hacen diferentes viajes y que son diferentes entre sí salen con esquemas prácticamente homólogos. ¿Sí? O 2 personas que van al mismo lugar, a la misma exposición, son absolutamente heterólogos esos, digamos, esos ítems que tienen que ver con las recomendaciones. Y algo muy interesante que nos viene acostumbrando desde hace 35 años de Travel Medicine Father, el padre de la medicina del viajero, el doctor Robert Stephen, ¿cómo se llama?, de Suiza, es quien realmente le dio de alguna manera, junto con otras 3 personas, pero él fundamentalmente le dio la fuerza desde una famosa cohorte del año 1987 en viajeros suizos, nos muestra cuál es la posibilidad de esto, ¿no? Tendencia, incidencia mensual de enfermedades prevenibles por vacunas en viajeros, básicamente para no inmunes. Fíjense que desde el año 2020 en adelante hubo que colocar
que la primera inmunoprevenible es COVID, superando a influenza. Y acá estaba un dato importante. Cuando hablamos de influenza es 1 de cada 100 personas mes va a tener influenza en función de viajes. Antes ese lugar, mucho tiempo atrás, viene de los 80, comienzo de los 90, lo ocupaba hepatitis A. Hepatitis A bajó muchos casilleros hoy y el riesgo incluso, por ejemplo, para alguien que viene a América Latina es de 1 en 100.000 personas mes para poder decir tiene hepatitis A adquirida en América Latina. Influenza, entonces, fuera de lo que es COVID como patógeno emergente, reemplazó ya hace más de 20 años a hepatitis. ¿Qué pasa con las dos que me toca hablar? Dengue, seroconversión, 6 de cada 1.000 personas seroconvierten en un mes en exposición a áreas, por supuesto, con transmisión de dengue, que son 2/3 del mundo. 2/3 del mundo prácticamente hoy tienen probabilidad las personas, y como está habiendo una gran tendencia que cambió la cantidad de personas que iban al llamado mundo desarrollado con menos riesgos, Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, esto ya cambió y se ha invertido la curva. Ahora hay mucha más gente yendo a países en trópico y subtrópico, en, digamos, vías de desarrollo, emergente, los nombres que quieran darles a los lugares donde hay mucho mayor riesgo biológico y a su vez las condiciones desde el punto de vista de la estructura sanitaria de esos países es a menos. Hoy entonces hay más riesgo que hace 20 años atrás. Entonces dengue lo tenemos ahí con esa capacidad de 6 a 1.000 personas, de 6 de cada 1.000 van a seroconvertir. ¿Qué pasa con fiebre amarilla? En el brote tan importante que prácticamente diezmó a todos los monos a lo Guata Carayá de la Isla Grande que está frente a Angra dos Reis en Brasil, de lo cual tuvimos 7 pacientes, fallecieron 3 en el verano del año 2018, ustedes lo recordarán, una tragedia, ¿sí? 40% de letalidad. En ese momento no había indicación, recomendación de vacunar contra fiebre amarilla para ir a la costa brasileña. Ese año se terminó. A partir del 18, la recomendación es muy fuerte. El tema es que la inmensa mayoría de nuestra gente no sale vacunada. Vamos después a hablar un poco más. Ahí, entonces, 2 de cada 1.000 personas tenían como riesgo por mes de exposición. ¿Qué pasa en el oeste africano? 1 de cada 1.000. Fíjense la potencial tasa de incidencia, la necesidad de ir vacunado al África subsahariana, sobre todo a la cuenca del Golfo de Guinea. ¿Qué pasa cuando vemos en América Latina? La cosa es mucho menor, mucho menos riesgo hay en América Latina para adquirir fiebre amarilla, excepto cuando yo estoy dentro de un brote, y eso hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa muy interesante, también por supuesto en este caso del profesor Stephen, es que hay que siempre relacionar qué pasa entre el impacto y la incidencia. Las enfermedades de alto impacto pero de baja incidencia tienen como impacto o el matar o el dejar personas secueladas como con poliomielitis, ¿sí? Pero tienen muy baja incidencia. Y después están las otras como COVID o influenza con mucho menos riesgo de muerte, pero con una gran incidencia. ¿Dónde tenemos fiebre amarilla? Bueno, evidentemente con mucha posibilidad de exposición, sobre todo, como dijimos, en el oeste africano y con una gran capacidad de matar. La letalidad promedio, está entre el 30 y 50%. Dengue está en un lugar intermedio, mucha incidencia, pero desde el punto de vista de la letalidad es una patología con muy baja letalidad, pero sí con una alta carga de hospitalización. Entonces, en viajeros tenemos esto que probablemente lo sepan mucho, pero lo recordamos, y para los que no lo saben, las 3 R, rutina, requeridas y recomendadas. Las de rutina, bueno, es la oportunidad, lo mencionó Paula también. Hay que poner el calendario al día de vacunas en niños y en adultos. Las requeridas tienen que ver con el Reglamento Sanitario Internacional, donde quedó solamente la de fiebre amarilla a partir del 2005, pero los países son soberanos y pueden pedir otras vacunas en función de situaciones que consideren de riesgo. Es lo que hace Arabia Saudita para la peregrinación anual, sea la puntual del Hajj o la Umra, que es a lo largo de todo el año, solicitan antimeningocóxica y recomiendan la vacuna antigripal y anti-COVID. Otras eventuales pueden surgir también por necesidad la solicitud de vacuna para polio o cólera. Las recomendadas las mencionó Paula: tifoidea, encefalitis, cólera, rabia. Vamos ahora entonces a las 2 recomendadas de las que vamos a hablar.
Estos lugares donde está pintado en amarillo, ¿sí? Que ahora vemos que toda la costa prácticamente del Brasil, que era el gran destino desde Argentina, solo nos queda el nordeste, el resto, todo lo que es amarillo, tiene recomendación de vacuna y lo mismo con respecto al amarillo que está en el África. Es una vacuna muy vieja, 1937, pero es a virus vivo y atenuado. Y por delante que tenemos 2 protocolos en el Clinical Trials de los institutos de salud de Estados Unidos, del NIH, hay 2 nada más. Uno que sigue siendo con virus vivo atenuado también de Sanofi, por lo cual no va a cambiar a qué población de huéspedes le vamos a poder dar. Y hay una muy interesante que está en fase 1, que es un virus inactivado de un laboratorio de Oregón en Estados Unidos. Así que por ahora seguimos teniendo esta cepa que viene desde 1937 con sus variantes, está hecha en huevos embrionados de pollo. ¿Y qué tenemos? Que es requerida o autorizada el requerimiento para lo que hace al reglamento sanitario de 2005 y es recomendada según una exposición a riesgo. Yo puedo ir a Perú y a mí no me piden la vacuna contra fiebre amarilla, pero yo voy a ir a Madre de Dios, voy a ir a Loreto, entonces yo tengo que llevarla porque me estoy protegiendo. En Argentina la obligatoriedad es a los 18 meses de edad en niños que habiten áreas de alto riesgo, básicamente estos en el nordeste, con el refuerzo a los 11 años. Bueno, es una dosis que se da en la región anterolateral del muslo. La revacunación cada 10 años terminó desde el 2016 por Reglamento Sanitario Internacional. No hay más recomendación porque hay una evidencia, aún todavía por muchos grupos discutida, que con una dosis tenemos una protección de por vida. La tasa de seroconversión llega incluso al 99% en algunos estudios a 30 días. Pero necesitamos por lo menos 10 para tener lo que implica desde el reglamento sanitario la capacidad de ingresar a un país donde me lo piden. Si a mí me lo piden en un país, yo tengo que tener como mínimo 10 días antes el sello con la fecha de la vacunación. Contraindicada: menores de 6 meses, inmunosupresión, patología del timo y reacciones de hipersensibilidad al huevo. Y precauciones. Cuidado con esto porque se confunden muchas veces las contraindicaciones con precauciones que requieren de una evaluación exhaustiva caso a caso. Niños de 6 a 12, adultos mayores de 60, embarazo, lactancia y la historia familiar de eventos adversos a la vacuna. Los efectos adversos leves suelen ser bastante frecuentes: cefalea, mialgia, fiebre febrícula. Nos preocupan los graves, las reacciones de hipersensibilidad, que no son tan frecuentes, la enfermedad neurotrópica asociada, que no deja secuelas, por suerte, a la vacunación, y sí, la que tenemos, el gran cuco, la enfermedad viscerotrópica. ¿Cuánto puede dar? Factores de riesgo de edad de más de 60 años para los graves. Fíjense las diferencias del neurológico y visceral entre más y menos. El visceral, que es el que más nos preocupa, 20 casos cada millón de vacunas en mayores de 60 años versus un caso por millón, o sea, aumenta 20 veces el riesgo mayores de 60. Ahora, eso no es contraindicación. Yo lo que tengo es que hablar con el paciente, explicarle, una evaluación en conjunto, darle tiempo que piense y, dependiendo de muchas variables, se quiere vacunar o dice: prefiero no vacunarme, doctor. Yo tuve personas que en pleno brote a Ilia Grande de 70 años no se quisieron vacunar. Fueron a un lugar difícil. Y por último, dengue en viajeros y uso de vacuna. 3 o 4 diapositivas y termino. Dengue en viajeros y uso de vacuna. Bueno, todavía sigue en discusión a partir de tener ahora, desde el año 2023, la vacuna Qdenga del laboratorio Takeda y la posibilidad de decir, bueno, ¿y qué hacemos con los viajeros? Queda claro que tenemos mucho riesgo en el trópico y subtrópico de adquirir dengue. Bueno, la vacuna contra el dengue podría representar una herramienta prometedora de prevención, pero dice acá hay 3 barreras: falta de disponibilidad de esquemas cortos, perfil de seguridad, eficacia subóptima contra dengue existente en sujetos seronegativos y qué pasa con los mayores de 60. Para lo primero, falta de disponibilidad de esquemas cortos. Yo me vacuno y entre 10 y 14 días más del 80% de los vacunados tienen cero conversión con anticuerpos neutralizantes, por lo cual eso me va a durar como mínimo de 3 a 6 meses. Pero después yo necesito darme la segunda dosis para tener un esquema completo. Pero desde el punto de vista del viajero que se va a ir dentro de un mes a Singapur o sudeste asiático, yo la puedo utilizar. ¿Qué pasa con el perfil de seguridad? Sin datos de preocupación hasta el momento sobre seguridad. Desde los trials a lo que ya es el mundo real, vacunar está mostrando claramente eso. Y sabemos que fuertemente el tema es en seronegativos
la eficacia contra serotipo 1 y 2, si bien baja, sigue estando alrededor de un 53%. El profesor Stephen la definió en un momento en un paper hace 2 años. Bueno, inicialmente es una vacuna bivalente hasta que tengamos más datos con 3 y 4. Datos del mundo real nos permiten decir en Argentina vacunar, como en Alemania, los grupos de viajeros que no muestran señales de preocupación con los mayores de 60. Quien está hablando tiene las 2 dosis de Qdenga. Bien, ¿qué pasa con otros trabajos para mostrarles? La experiencia de los alemanes con 1.176 pacientes los muestran, ¿sí? Que tienen, aquí están lo que serían efectos adversos, ningún efecto adverso grave, ninguna persona murió en el mundo por efectos adversos graves por la vacuna Qdenga. ¿Qué pasa con la coadministración? Solamente no podemos coadministrarla con las que son a virus vivo, excepto fiebre amarilla, que sí está autorizada y está comprobada. El resto se ha hecho con muchas otras vacunas. ¿Qué pasa con los que ya se vacunaron y vuelven con dengue? Simplemente un dato que por ahora es muy importante. El N ha sido muy poquito, pero mientras 27% de los no vacunados se internan, de los vacunados solo requirieron internación el 4% en la cohorte alemana. Y bueno, tenemos un problema que es la heterogeneidad en indicaciones en el mundo entero, que esto marea bastante al propio equipo de salud. Y por último, en un excelente paper del Journal of Travel Medicine, de los grandes popes de la Sociedad Internacional, dice que ofrece solo una protección parcial, pero sigue siendo beneficiosa para muchos viajeros y así lo creemos nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tomás. También excelente presentación. Y para cerrar, yo voy a mostrar tres slides, si me los pueden proyectar. Porque mencionó Tomás, dentro de la escala de enfermedades, aparecía el COVID ahí primero. Y hoy estuvimos hablando de COVID. Fíjense que tenemos, estos son datos, los últimos datos de OMS, sigue habiendo casos de COVID reportados en todo el mundo. Si bien ahora hay mucha menos detección, sigue habiendo casos en todo el mundo, en Europa, viajeros que viajan a Centroamérica, al Caribe, a Norteamérica. Y sale los titulares en los medios, una nueva cepa que denominan Frankenstein, que en realidad es una subvariante de Omicron, que es que se llama XFG, que ya lo comentaron hoy a la tarde, que es una cepa que está representando a fin de junio casi el 23% de todas las cepas secuenciadas en el mundo, y esto está avanzando en forma rápida. No se ha demostrado que sea más grave, pero sí tiene una buena capacidad de evadir respuesta inmune. Sin embargo, lo que dicen el grupo asesor de vacuna de COVID de la OMS es que las vacunas actualizadas que tengan las subvariantes JN1 y KP2 siguen ofreciendo protección contra esta cepa XFG. Con respecto a las recomendaciones de COVID en viajeros internacionales, todos los viajeros deberían estar completamente vacunados contra COVID, es decir, que si uno va a viajar y tiene vacunadas previamente, tiene que hacer el refuerzo correspondiente si es que no lo tiene al día. Esto es para todas las personas, de los niños a partir de los 6 meses en adelante, pero está particularmente recomendada en los grupos de mayor riesgo de complicaciones, que ya los conocemos: mujeres embarazadas, inmunodepresión, múltiples comorbilidades y la edad muy avanzada. Y nosotros en nuestro país tenemos disponibles vacunas de ARN mensajero a nivel público, y como también se comentó hoy, tenemos una vacuna desarrollada enteramente en la Argentina, que es una vacuna proteica recombinante, aprobada en su uso a partir de los 18 años como vacuna de refuerzo. Y es una vacuna que está disponible con un buen perfil de seguridad. Para los que quieran ver, este es el trabajo que permitió la aprobación de la vacuna fase 2, fase 3. Y las indicaciones, recordar, en nuestro país siguen vigentes las indicaciones, las recomendaciones de vacunar a todos los de alto riesgo cada 6 meses, incluyendo a partir de los 50 años, mujeres embarazadas e inmunocomprometidos. La OMS dice que los que nunca han sido vacunados recibir una dosis especialmente para personas de alto riesgo, como las que mencionamos recién, y revacunación cada 6 a 12 meses luego de la dosis más reciente en adultos mayores, en adultos con comorbilidades, inmunocomprometidos, y nosotros que somos personal de salud. Por lo tanto, es importante
que nos vacunemos. Entonces, yo con esto termino y agrego a lo que dijeron ellos, porque me parece que COVID a veces está fuera del radar y es una vacuna que también tenemos que tener en cuenta en viajeros. Si hay alguna pregunta muy breve, porque nos excedimos en el tiempo, algún comentario que quieren hacer, está disponible. Muchas gracias.